Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca del origen de la fe en tres niveles diferentes. La fe inicial para salvación, en los términos de Efesios 2, 8 al 9 y Romanos 5, 2. La fe como fruto del Espíritu Santo morando en nosotros, en los términos de Gálatas 5, 22 al 23. Y la fe como don, en los términos de 1 Corintios 12, 8 al 10, con el que somos equipados cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, en los términos de Hechos 1, 8 y 2, 4. Veremos que en ninguno de los tres niveles la fe tiene un origen humano, y mientras los dos primeros niveles de fe son comunes a todos los cristianos, el tercer nivel de fe no solo es para los que hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo, sino que habiendo recibido tal bautismo hayan sido equipados puntualmente con el don específico de la fe. Este video va a ser publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Existen tres niveles de fe a los que podemos acceder los cristianos, a saber, la fe inicial para salvación, en los términos de Efesios 2, 8 al 9 y Romanos 5, 2, la fe como uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, en los términos de Gálatas 5, 22 al 23, y en tercer lugar, la fe como uno de los 9 dones del Espíritu Santo, en los términos de 1 Corintios 12, 8 al 10. El primer nivel de fe se refiere a la fe inicial que nos permite acceder a la salvación, según Efesios 2, 8 al 9 y Romanos 5, 2. El segundo nivel de fe se refiere a la fe que aparece y se desarrolla como un fruto, en los términos de Gálatas 5, 22 al 23, producto de ser salvo, es decir, de tener el Espíritu Santo morando, en los términos de Juan 14, 17, 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, y sellado, en los términos de Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22, en nosotros. El tercer nivel de fe se refiere al don que nos es dado cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, en los términos de Hechos 1, 8 y 2, 4. Bautismo que se recibe no para salvación, sino para ser equipado con alguno o alguno de los 9 dones del Espíritu Santo, en los términos de 1 Corintios 12, 8 al 10. Veremos que mientras los dos primeros niveles de fe son para todos los cristianos, el tercer nivel de fe solo es para los que reciban ese don cuando sean bautizados en el Espíritu Santo. La Biblia desde ya define lo que es la fe. En Hebreos 11.1 podemos leer: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición general de la Biblia aplica a los tres niveles de fe mencionados. Fe es estar convencidos de aquello que no podemos ver. Respecto de esta fe inicial, el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, 8 al 9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice que somos salvos por gracia, que es la causa, por medio de la fe, que es el medio. Para Pablo la fe es el boleto de entrada a la gracia, que es la causa de la salvación. Esto Pablo lo escribe en Romanos 5, 1 al 2, donde podemos leer: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia, ya que la mencionamos, puede ser definida como el favor inmerecido de Dios, por medio del cual podemos ser salvos, obedecer los mandamientos de Dios, aunque no de manera perfecta, y ser santos. La gracia es la actividad unilateral de Dios, a través de la cual el Señor está todo el tiempo atrayendo las almas hacia sí mismo. La única manera de acceder a esta gracia, que es la causa de la salvación, es por medio de la fe, en los términos de Hebreos 11.1. Pero, ¿fe en qué? En lo que hizo Cristo en la cruz, es decir, en el Evangelio. En 1 Corintios 15, 3 al 4 podemos leer: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Pablo dice además que esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa aquí regalo. Ahora bien, ¿qué es lo que no es nuestro sino un regalo de Dios? La salvación, que es por gracia por medio de la fe. Esto significa que ni la salvación ni ninguno de los elementos necesarios para alcanzarla, que son la gracia y la fe, son nuestros. Ya sabemos que la gracia no es nuestra, sino que proviene de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre con la fe? Para Pablo, la fe por medio de la cual accedemos a la gracia, que es la causa de la salvación, tampoco es nuestra. Pablo afirma que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie pueda jactarse delante de Dios de haberse salvado por sus propios méritos. No nos podemos jactar ni siquiera de nuestra fe, es decir, de haber creído en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Pablo reafirma esta idea cuando escribe en Romanos 3, 27 al 28 lo siguiente: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Toda jactancia en cuanto a la salvación queda excluida, dice Pablo, por la ley de la fe, que ya veremos cómo opera. No hay nada en cuanto a su salvación de lo que el hombre pueda jactarse. Sin embargo, algunos creen que la fe es una respuesta humana a la predicación del Evangelio, en el sentido de que hay un predicador predicando el Evangelio y hay un auditorio donde mientras algunos que aceptan el Evangelio se salvan, otros que lo rechazan se condenan. Para ellos la fe es un acto humano unilateral rechazando toda intervención divina, o en el mejor de los casos, la fe es un mix entre ambas cosas, es decir, parte de la fe la pone Dios y parte la ponemos nosotros. Pero como acabamos de demostrar, esta idea no tiene sustento en las Escrituras. Analicemos la cuestión con algo de lógica. Si la salvación es por fe y no por obras, como lo afirma Efesios 2, 8 al 9, entonces la fe no puede ser una obra humana. De otro modo, el pasaje escrito por Pablo encerraría una contradicción. Si la fe califica como obra humana, entonces por definición no puede salvarnos. Por lo tanto, la fe que nos salva tiene que provenir 100% de Dios. ¿Se entiende el punto? Cuando el Evangelio se predica fuera de la iglesia o se lee la palabra de Dios en privado, no todos en ese momento son convencidos de pecado, en los términos de Juan 16:8, y de su necesidad de Cristo. Es por eso que hay dos llamamientos, un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo puede ser descrito o definido como palabras del predicador, pero para que la salvación opere, ese llamamiento externo debe ser acompañado y complementado por el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios. Una ilustración de esta enseñanza es la siguiente situación descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 16, 13 al 14 podemos leer: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando en la ciudad de Filipos a la vera de un río, y entre su auditorio había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que estaba escuchando lo que Pablo decía. Pablo, es decir, el predicador, habló al oído de Lidia, y este es el llamamiento externo, pero el Señor habló al corazón de Lidia, y este es el llamamiento interno. Los hombres, varones y mujeres, por su misma naturaleza, resisten el Evangelio de Dios, y por eso es necesario el llamado interno de Dios. Jesucristo dice en Juan 6:44 lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí el Señor está diciendo que es imposible que los hombres vengan a Él por ellos mismos, es decir, por sus propios medios, sino que el Padre los debe traer. Nadie puede creer en Jesucristo por sus propios medios. Y continúa Jesucristo diciendo en el versículo siguiente, es decir, en Juan 6:45, lo siguiente: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El hombre puede oír el llamamiento externo, pero son los que han aprendido del Padre, es decir, los que han oído el llamamiento interno, los que responderán y vendrán a Cristo.
El Espíritu Santo se recibe junto con la salvación por el oír con fe el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Esto lo podemos ver en Gálatas 3.2, donde Pablo escribe: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibido el Espíritu Santo, el mismo no solo se queda morando en los términos de Juan 14, 17, 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, sino que además es sellado en nosotros, en los términos de Efesios 1, 13 a 14, Efesios 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22. A partir de aquí, el Espíritu Santo comienza su obra en nosotros, que consiste en convencernos de pecado, de justicia y de juicio, en los términos de Juan 16, 8, y es cuando comienzan a resultar visibles sus frutos, es decir, los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23 podemos leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, los frutos del Espíritu Santo son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aunque algunos aparecen antes que otros, finalmente deberían aparecer y resultar visibles todos los frutos, es decir, los 9, en la vida de un cristiano. Desde nuestra conversión, estos frutos van apareciendo y madurando de a poco, como ocurre con el fruto de cualquier árbol. Aparecen por el solo hecho de tener al Espíritu Santo morando, en los términos de Juan 14, 17, 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, y sellado, en los términos de Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22, en nosotros. Podemos empezar a darnos cuenta de cómo es la secuencia. En el primer nivel, la fe inicial nos fue dada literalmente por Dios para poder creer en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, ser salvos y recibir el Espíritu Santo. En este segundo nivel, la fe se desarrolla y madura como un fruto producto de tener al Espíritu Santo morando, sellado y ejecutando su obra, en los términos de Juan 16, 8, en nosotros. En este nivel la fe de uno y otro cristiano no es la misma, pero no porque a cada uno le haya sido dada una medida distinta de fe, sino porque en este nivel la fe es un fruto que en uno y otro cristiano tiene un distinto grado de maduración y es independiente de la antigüedad, es decir, de los años de convertido que tenga uno y otro cristiano dentro de la iglesia. La palabra de Dios, por su parte, contribuye enormemente al desarrollo y maduración del fruto de la fe. En Romanos 10, 17 podemos leer: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír en este pasaje no se refiere solo a escuchar o leer la palabra de Dios, sino también a obedecerla. Es decir, escuchar o leer la palabra de Dios y ponerla por obra, es decir, obedecerla, produce fe. Algunos podrían pensar que, habiéndonos sido dada por providencia divina la fe inicial para alcanzar la salvación, es decir, la fe del primer nivel, ahora somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de crecer en el Señor, entre otras cosas leyendo la palabra de Dios para que nuestra fe madure. Pero no debemos olvidarnos de lo siguiente: es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda verdad, en los términos de Juan 16, 3, y por ende el que nos impulsa a leer y a estudiar las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que comenzó la obra, según Juan 16, 8, en nosotros, y el que la va a perfeccionar, es decir, el que la va a hacer cada vez mejor, hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día del rapto de la iglesia, en los términos de Filipenses 1, 6, y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros tanto el querer desarrollarnos como el hacer, es decir, el que podamos lograrlo por su buena voluntad, como lo establece Filipenses 2.13. Al igual que en el primer nivel de fe, no hay nada en este segundo nivel de lo que el hombre pueda jactarse. Es más, en este segundo nivel nuestra dependencia de Dios es igual o aún mayor que en ese primer nivel donde nos fue dada por providencia divina la fe inicial para salvarnos. En este nivel, cuando el fruto se desarrolla y madura, la medida de fe es absolutamente la misma para todos los cristianos sin excepción. Es por eso que es inútil orar para que nuestra fe sea aumentada sobrenaturalmente. La fe es un fruto que aparece y a su tiempo terminará de madurar y alcanzar una única medida común a todos los cristianos.
Las siguientes reflexiones corresponden al pastor Dante Gebel. En el libro de Lucas podemos leer, en Lucas 17, 3 al 5, lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Jesús resucitó muertos, sanó enfermos, pero no fue hasta que habló acerca de la ofensa y del perdón que los apóstoles pidieron más fe. La oración aumentanos la fe se transformó en una oración que se ha hecho bastante popular y está supuestamente avalada por este pasaje bíblico que acabamos de leer. Sin embargo, no nos detenemos en la respuesta de Jesús. En Lucas 17:6 podemos leer: entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En principio parece que Jesús no contesta la pregunta, pero lo que les está diciendo es lo siguiente: ustedes ya tienen fe, lo que sucede es que no la están usando. Jesús continúa hablando y no cambia de tema. En Lucas 17:7 al 10 podemos leer: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué nos parece otra vez que Jesús está cambiando de tema cuando lo único que hicieron los apóstoles fue pedirle, aumentanos la fe? Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: si tuvieras un siervo, ¿lo pondrías a trabajar? Por supuesto, la servidumbre y la esclavitud eran parte de la vida diaria en los tiempos de Jesús. Aunque hoy nos resulte chocante, en los tiempos de Jesús los sirvientes o esclavos eran usados literalmente. Por eso Jesús utiliza la figura de la servidumbre o la esclavitud para explicar cómo opera la fe. Lo que el Señor está queriendo decir es lo siguiente: tienes que poner a trabajar tu fe de la misma forma que un señor lo hace con su siervo o con su esclavo. Hay una única medida de fe. En Romanos 12:3 podemos leer: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo no está diciendo que una medida de fe particular y única, es decir, distinta, fue repartida a cada uno, sino que está hablando de la medida de fe, también única pero universal, es decir, para todo el mundo igual. No es una medida de fe, sino la medida de fe. No es que Dios da a algunos un cucharón de fe y a otros un gotero de fe. Dios no hace excepción de personas, según Romanos 2:11, en términos de lo que Él nos regaló en la cruz. No podemos decir, a mí se me murió un ser querido porque me tocó poquita fe. ¿Y cuál es esa medida de fe? Que es la medida de la fe, la suficiente. ¿Crees si el milagro ocurre? No crees si el milagro no ocurrirá. Hay algo que provoca confusión y es la historia del centurión de Mateo 8. Para los que no conocen la historia, llega un centurión romano a Jesús y le dice: Rabí, tengo un criado mío muy enfermo, pero ni vengas a mi casa, solo di
la palabra y mi criado sanará. A lo que Jesús contesta: ni aún en Israel he hallado tanta fe. De acá que muchos dicen hay tanta fe o hay poca fe, porque hasta Jesús lo dijo. Pero esta historia con el centurión ocurre antes de que se perfeccionara el nuevo pacto. La obra redentora de Jesús aún no estaba completa. Jesús todavía no había muerto, ni por ende había resucitado, ni le había entregado autoridad a la iglesia. Hasta que Jesús murió en la cruz, él mismo vivió bajo la dispensación de la ley. Cuando este milagro ocurre y cuando ocurrieron otros milagros en el antiguo pacto, los santos del Antiguo Testamento no tenían acceso a la fe sobrenatural, sino que tenían que poner su fe natural o humana, y vaya si la tenían, en las promesas de Dios. Pero nosotros, luego de que Cristo muere y resucita, después de esta historia con el centurión romano, Él envía al Espíritu Santo sobre nosotros, y es cuando aparecen los 9 frutos del Espíritu Santo en los términos de Gálatas 5, 22 al 23. La fe entonces o es un fruto o es algo que Dios tiene que aumentar, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. La fe, claro está, es un fruto que está por el solo hecho de haber aceptado a Cristo y de que a consecuencia de ello tengamos al Espíritu Santo morando con nosotros. Vamos a ver ahora cómo opera la fe. La mayoría de las veces nuestro problema no es la falta de fe, sino de conocimiento acerca de cómo opera la fe. No sabemos lo que tenemos y entonces no lo hemos podido usar. Si no encendemos el interruptor de la luz en nuestras casas, nos quedamos a oscuras, y esto nada tiene que ver con la planta generadora de energía eléctrica. El apóstol Pedro sanó un cojo en la entrada del templo, resucitó a Dorcas de la muerte y sanó enfermos con su sombra. Y Pedro nos dice: la misma fe sobrenatural que opera en mí, opera también en ti. Esto Pedro lo dice en 2 Pedro 1:1, donde podemos leer: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuándo obtuvimos esa fe? Esa medida de fe nos fue dada cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es. En ese momento, y cuando nos convertimos, es decir, cuando nacimos de nuevo, nos fue dada la medida de fe que se necesita para cualquier milagro. La usemos o no, la tenemos, es indistinto. Tiene que ver con que si conocemos o no lo que tenemos. La fe opera como una ley. En Romanos 3:27 podemos leer: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe, por ser precisamente una ley, opera equitativamente en todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Algo no puede ser categorizado como una ley si no aplicara de la misma manera para todos. Si alguien se tira al vacío desde el 8º o 9º piso de un edificio, se va a matar porque está operando la ley de la gravedad. Dios no va a cambiar la ley de la gravedad para salvar su vida. Esta persona saltó y está violando una ley, y Dios no puede violar sus propias leyes. Y la Biblia dice que la fe también es una ley. La ley de la fe es una ley que incluso Dios respeta. Es como una restricción que se autoimpuso Dios mismo. Muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones, no porque lo que pedimos no esté en la voluntad de Dios, sino porque no estamos cumpliendo la ley de la fe o la estamos violando. Entonces tenemos que aprender cómo opera esa ley. Dios dice: yo hice toda la obra en la cruz. Todos los regalos te los di allí. Que lo entiendas o no es tu problema, pero tienes la medida de fe que tuvo y tiene todo el mundo, la de Cristo y los apóstoles. Si lo crees, entonces ya no me hables más de la montaña, sino háblale a la montaña de mí, dice el Señor. Hace 4000 años atrás la ley de la electricidad ya existía. Sin embargo, hombres santos como Abraham o como Moisés no pudieron disfrutar de la electricidad. ¿Por qué? ¿Le faltó fe? No, la ley de la electricidad estaba allí. Antes que el hombre la descubriera, ya Dios la había puesto en la tierra. Los hombres santos del Antiguo Testamento eran ignorantes de esa ley, es decir, no la conocían. La incredulidad contamina y drena la fe. La incredulidad contrarresta la fe, provocando un cortocircuito. La incredulidad drena y contamina, como hemos dicho, la fe. La mayoría de las personas en la iglesia guardan las oraciones no contestadas en una carpeta con el nombre de Dios es soberano.
Muchos ministros, por ejemplo, cuando oran por un enfermo, lo hacen de la siguiente manera: Señor, si es tu voluntad, sánalo, y si no, tú eres soberano. Es verdad que Dios es soberano, pero no podemos orar con falta de fe. Si no ocurre el milagro, decimos es porque Dios no quiso. Esto no es lo que el Señor nos dejó en las Escrituras. Él dice, tú tienes que contrarrestar la incredulidad con fe. Jesús va al monte junto con 3 discípulos a transfigurarse, donde se encuentra con Elías y con Moisés. Mientras tanto, el resto de los discípulos lidiaban con un endemoniado. Cuando Jesús vuelve, se acerca al padre del endemoniado y le dice, tengo un hijo lunático endemoniado y tus discípulos no lo pudieron liberar. Jesús no dijo, solo yo puedo reprender demonios, sino que dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y no se lo dijo al padre del muchacho, sino a sus discípulos. En Mateo 17, 14 al 17 podemos leer, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús ya los había entrenado y les había dado autoridad, pero aún así los discípulos no habían podido con este caso. En Mateo 10.1 podemos leer, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El mismo enojo que tuvo Jesús con sus discípulos lo tiene también hoy con nosotros. En Mateo 17, 18 al 21 podemos leer. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús resuelve el caso y luego sus discípulos le preguntan por qué ellos no habían podido hacerlo. Ellos pensaban que Jesús les diría, porque ustedes no son como yo. Pero Jesús les dice, por vuestra poca fe, es decir, por vuestra incredulidad. Y les dice más, este género sale con ayuno y oración. Este pasaje de Mateo 17, 21 es, junto con otros de las Escrituras, uno de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia. Jesús no puede estar hablando aquí del género de demonio que afectaba al muchacho, porque si no, lo de Mateo 10.1 no sería cierto. Lo recordamos, en Mateo 10.1 podemos leer. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Allí Jesús les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por lo tanto, no podría el Señor ahora establecer una excepción y decirles que para echar fuera algunos demonios en realidad se necesitaba algo más sobre lo cual Él no les había informado, o que la autoridad que les había dado no era sobre todo espíritu, porque hay algunos más complicados que otros. El género al que se refiere el Señor, que se va con oración y ayuno, es el de la incredulidad que estaba afectando a los discípulos y que les había impedido expulsar el demonio que atormentaba al hijo de aquel hombre. El género de la incredulidad de los discípulos es el que se va con oración y ayuno, y no el demonio que atormentaba al muchacho. Por eso no debes pedir más fe, sino llevar tu incredulidad a cero, que fe ya hay la suficiente desde la cruz del Calvario.
El Espíritu Santo viene como mínimo 2 veces sobre una persona. La primera vez al ser salvos, es decir, al oír el Evangelio de la salvación con fe, según Gálatas 3.2. Y la segunda, al ser bautizados en el Espíritu Santo, según Mateo 3.11. Este bautismo en el Espíritu Santo, prometido por Jesús en Hechos 1.8 y cumplido en Hechos 2.1-4, no es para salvación, sino para recibir poder y ser equipado con alguno de los 9 dones del Espíritu Santo en los términos de 1 Corintios 12.8-10, siendo una señal distintiva de haber recibido este bautismo especial el hablar nuevas lenguas. Respecto de los dones del Espíritu, Pablo escribe, en 1 Corintios 12.8-10 podemos leer: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Los dones del Espíritu Santo, como los frutos, también son 9. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. La fe como don espiritual es la fe que mueve montañas y por lo tanto no es para todos los cristianos. En primer lugar, el don de fe de 1 Corintios 12.9 es para los cristianos que hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y en segundo lugar es para los que, habiendo recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hayan recibido puntualmente ese don, ya que recibir el bautismo en el Espíritu Santo no implica ser equipado precisamente con el don de la fe. Vamos a ver ahora un ejemplo bíblico. En Hechos 13:6 al 12 podemos leer: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La autoridad apostólica de Pablo hizo que por su voz cayera un juicio sobre alguien que estaba obstaculizando, en este caso, el avance del Evangelio. Como quedó demostrado, la fe jamás viene sobre nosotros por voluntad humana, ni la fe inicial para salvación recibida como regalo de Dios, ni la fe que luego aparece y se desarrolla como un fruto por obra y gracia del Espíritu Santo morando en nosotros, ni el don de fe con el que somos equipados cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo vienen sobre nosotros por nuestras acciones, sino solo por la voluntad de Dios. La fe no es una respuesta humana, sino simplemente un milagro de Dios recibido por gracia. Por último, si la fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios, y a su vez la fe es el único medio para obtener la salvación, entonces podríamos preguntarnos si todos reciben ese regalo de parte de Dios. Pablo parece contestar esta pregunta en 2 Tesalonicenses 3:2, donde podemos leer: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Al respecto, en una pestaña en la parte superior de mi blog denominada Prédicas del autor del blog, puedes ver una prédica titulada Predestinación.
Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido y fundamentalmente que sea de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viendo el video, y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.